El toro negro que derrotó al toro de oro diabólico. Cuento andino. En un remoto valle rodeado de montañas imponentes, existía una laguna de aguas oscuras y profundas. Esta laguna no era como cualquier otra. Se decía que en su fondo habitaba un ser malévolo, un toro de oro, criatura mítica que emergía cada luna llena para cobrar tributo a los habitantes del valle. El toro de oro no era un animal común, sino una bestia enviada por el mismo diablo para sembrar el miedo y la desgracia. Su pelaje brillaba como el metal precioso, pero sus ojos ardían con un fuego infernal, y sus cuernos, afilados como espadas, eran capaces de destrozar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. En ese mismo valle, alejado de la laguna, vivía un toro negro. No era un toro especial ni poderoso. Al contrario, era flaco, de pelaje opaco y cuernos pequeños. Nadie lo quería, ni siquiera los otros animales. Lo llamaban el toro pobre negro, porque siempre estaba solo, buscando hierba seca para comer y refugiándose bajo un árbol viejo y marchito. A pesar de su apariencia débil, el toro negro tenía un corazón noble. Observaba desde lejos cómo el toro de oro aterrorizaba a los aldeanos, pero nunca había tenido el valor para enfrentarlo. Una noche de luna llena, cuando el valle estaba sumido en un silencio inquietante, el toro de oro emergió de la laguna con un rugido que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Los aldeanos corrieron a esconderse, sabiendo que la bestia exigiría un sacrificio. Esta vez, el elegido fue un anciano que vivía en una cabaña al borde del bosque. El viejo, débil y cansado, no podía huir. Se resignó a su destino, arrodillándose frente a la laguna, mientras el toro de oro se acercaba, pisando fuerte y resoplando fuego por sus narices. El toro pobre negro, que había estado observando desde la distancia, sintió algo que nunca antes había experimentado, una ira profunda y un deseo de proteger al anciano, aunque sabía que no tenía ninguna posibilidad contra la bestia dorada. Corrió hacia la laguna con todas sus fuerzas. Sus patas temblaban, pero su corazón latía con determinación. El toro de oro se detuvo al ver al toro negro acercarse. Con una risa burlona, lo miró de arriba abajo, despreciando su debilidad. ¿Qué crees que puedes hacer, pobre criatura? Zrenia, rugió el toro de oro. ¿Acaso piensas detenerme? El toro negro no respondió. En lugar de eso, bajó la cabeza y cargó contra el toro de oro con toda la fuerza que tenía. Los cuernos del toro negro chocaron contra los del toro de oro, y aunque no lograron hacerle daño, sorprendieron a la bestia. El toro de oro retrocedió un paso, pero luego, enfurecido, atacó con furia. La batalla fue desigual. El toro de oro golpeaba una y otra vez al toro negro, dejándolo herido y sangrante. Pero el toro pobre negro no se rendía. Cada vez que caía, se levantaba de nuevo, protegiendo al anciano con su cuerpo. Finalmente, el toro de oro, cansado de jugar con su presa, decidió acabar con el toro negro de un solo golpe. Con un rugido ensordecedor, embistió con toda su fuerza, atravesando los costados del toro negro con sus cuernos afilados. El toro pobre negro cayó al suelo, su respiración agitada y débil. El anciano, llorando, se acercó a él y le acarició la cabeza. «Gracias, valiente toro», susurró el viejo. «Nunca olvidaré tu sacrificio». El toro de oro, satisfecho con su victoria, regresó a la laguna, sumergiéndose en sus aguas oscuras. Pero algo había cambiado en el valle. Los aldeanos, que habían presenciado la valentía del toro pobre negro, ya no sentían el mismo miedo hacia el toro de oro. Habían visto cómo un ser débil y despreciado
había sido capaz de enfrentarse al mal por el bien de otro. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Pasaron los meses y el valle parecía haber encontrado cierta paz. El santuario construido en honor al toro pobre negro se convirtió en un lugar de peregrinación donde los aldeanos iban a dejar flores y ofrendas. Pero en las noches de luna llena, algo extraño comenzó a suceder. Los aldeanos escuchaban ruidos provenientes de la laguna, gruñidos bajos, como si algo se estuviera agitando bajo las aguas. Algunos aseguraban haber visto sombras moviéndose en la superficie, y otros juraban que el toro de oro no era el único ser que habitaba allí. Una noche, un grupo de valientes decidió acercarse a la laguna para investigar. Llevaban antorchas y armas, pero el miedo los paralizaba. Al llegar, vieron algo que los dejó sin aliento. En el centro de la laguna, el agua burbujeaba y se agitaba como si algo enorme estuviera a punto de emerger. De repente, una figura oscura comenzó a levantarse de las profundidades. No era el toro de oro, sino algo más grande, más aterrador. Era una criatura con forma de serpiente, pero con cuernos retorcidos y ojos que brillaban como carbones encendidos. La bestia rugió y su sonido resonó en todo el valle, haciendo temblar la tierra. Los aldeanos huyeron despavoridos, pero uno de ellos, el más joven, se quedó paralizado. La criatura lo miró fijamente, y en ese momento, una sombra negra apareció entre los árboles. Era el espíritu del toro pobre negro, que avanzó lentamente hacia la laguna. La criatura serpenteante se detuvo al ver al toro negro. Ambos se miraron fijamente, como si estuvieran midiendo fuerzas. Luego, sin previo aviso, el toro negro cargó contra la bestia, chocando con ella en medio de un estruendo ensordecedor. La batalla fue feroz. El toro negro, aunque solo un espíritu, luchó con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. La criatura de la laguna intentó envolverlo con su cuerpo escamoso, pero el toro negro logró liberarse y embestirla una y otra vez. Finalmente, la criatura, herida y debilitada, retrocedió hacia las profundidades de la laguna, desapareciendo en la oscuridad. El toro negro se quedó en la orilla, mirando hacia el agua con una expresión de advertencia. El legado del toro negro. Desde aquel día, los aldeanos supieron que el toro pobre negro seguía protegiéndolos, incluso desde el más allá. La laguna nunca volvió a ser la misma. En las noches de luna llena, el agua se mantenía en calma, como si algo o alguien la vigilara desde las profundidades. El anciano, que había sobrevivido gracias al sacrificio del toro negro, contaba la historia a todos los que querían escucharla. El toro pobre negro nos enseñó que el verdadero valor no está en la fuerza, sino en el corazón, decía, y aunque el toro de oro y la criatura de la laguna seguían siendo una amenaza latente, los aldeanos ya no vivían con miedo. Sabían que, mientras el espíritu del toro negro estuviera presente, el valle estaría a salvo. Anécdota final. Cuentan que, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza y las sombras se alargan, se puede ver la figura de un toro negro junto a la laguna. Algunos dicen que es el espíritu del toro pobre negro, protegiendo al valle de las fuerzas del mal. Y aunque nadie sabe si es verdad, lo cierto es que su historia sigue viva, recordándonos que incluso los más débiles pueden ser héroes cuando se trata de proteger a los demás.